Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de química. Vamos a continuar viendo el tema de clasificación de la materia. Recordemos que la semana pasada nos quedamos viendo lo que concierne a la clasificación en cuanto a sustancias. Vimos lo que eran sustancias simples y sustancias compuestas, ¿no? Recordando que la materia se clasificaba, como habíamos visto en este mapa, se clasificaba en sustancias y se clasificaba en mezclas. Hoy nos toca ver lo que es mezclas. La semana pasada vimos sustancias simples, sustancias compuestas. Hoy nos toca ver mezclas, lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, en el caso de mezclas, hablamos de una mezcla cuando hablamos de la unión de uno o de dos o más sustancias. Estas sustancias, recordemos, pueden ser simples o pueden ser compuestas al unirse. Ahora, al unirse, se van a presentar en cantidades variables, donde cada componente que va a formar la mezcla, donde cada sustancia o cada cuerpo que va a formar esta mezcla, va a conservar sus propiedades. Por ejemplo, vamos a ver aquí unos ejemplos comunes. Por ejemplo, una ensalada de frutas. Vamos a ver aquí otro ejemplo como es el yogur. O también vamos a ver otro ejemplo como lo que es la gelatina. Ustedes se preguntarán, ¿estos son mezclas? ¿Se han unido sustancias? Pues sí, tanto en la ensalada de fruta como en el yogur o una gelatina, como la ven acá, que está muy curiosa, forma lo que es una mezcla. Y con respecto a la gelatina, hay un dato muy curioso que no sé si ustedes sabían de cómo está compuesta la gelatina. La gelatina en el mayor porcentaje de su composición está formado por lo que son huesos, cartílagos, uñas, pezuñas o cuernos de animales. Y si no me creen, vamos a ver un video donde nos muestra eso. Vamos a verlo. Miren, si nosotros entramos a buscar videos respecto a esto, por ejemplo, aquí vamos a ver uno que dice fabricación de la gelatina con ganado bovino. Y es porque aquí, miren, pueden ver eh, el material, que en este caso es la grasa, el cartílago, por ahí algunos cuernos de lo que son, eh, el ganado. Y con esto se va a formar lo que es la gelatina. Miren, aquí está, miren, el cartílago, la grasa. Por ahí están ciertas pezuñas o cuernos con los que se forma lo que es la gelatina. Miren aquí, por ejemplo, vamos a ver, miren. De esto está compuesto la gelatina que nosotros consumimos. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque en la mayoría de lo que es, por ejemplo, nuestro pelo, nuestras uñas, tiene lo que es queratina. Y la mayor cantidad de, por ejemplo, de lo que es la gelatina contiene queratina. Y por ahí más o menos su nombre va relacionando, ¿no? Queratina, gelatina. Entonces, miren, quería mostrarles esta curiosidad. Bien, entonces regresando ahora sí al tema nuevamente, vamos a ver que en este caso la gelatina tiene un montón de sustancias con las cuales se han unido para formarla. De igual manera el yogur tiene leche, el yogur tiene agua, el yogur tiene algún porcentaje también de de algunos químicos que forman lo que es el yogur. Igualmente, la ensalada de frutas, vamos a ver que es una mezcla, una unión de diferentes tipos de frutas, se le añade leche condensada, etcétera. Entonces, vamos a ver nuevamente, repetir que las mezclas, como ven, es la unión de dos o más sustancias en cantidades o porcentajes variables, donde cada uno de los cuerpos o de las sustancias que van a formar esta mezcla van a conservar sus propiedades. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de mezclas. Como lo mencionamos, hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a ver ahora lo que son las mezclas homogéneas. ¿Cuándo hablamos de una mezcla homogénea? Hablamos de una mezcla homogénea cuando hablamos de aquella mezcla que ha sido formada por dos o más sustancias, pero estas se encuentran presentando una sola fase, una sola fase. Es decir, que sus componentes no logran distinguirse o no se logran diferenciar o no se logran visualizar.
componentes. Ahora vamos a ver que hay mezclas homogéneas tanto en estado sólido como en estado líquido y como en estado gaseoso. Vamos a ver aquí algunas mezclas, por ejemplo, miren, en estado sólido un ejemplo de mezclas es el acero. Como ustedes pueden ver aquí está, es la imagen del acero. Ahora, ¿por qué hablamos del acero como una mezcla homogénea? Porque el acero está compuesto por estos dos elementos, uno que es el hierro y otro que es el carbono. Y al unirse, miren, van a formar una mezcla en estado sólido que se le conoce como acero. Y en este caso no se puede diferenciar ni el hierro ni el carbono. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen del acero y no podemos diferenciar sus componentes como el hierro o el carbono. Por eso recordamos que la mezcla homogénea solo presenta una sola fase. De igual manera, por ejemplo, aquí tenemos el bronce. Aquí tenemos este reloj está compuesto de bronce. Ahora, nuevamente, ¿por qué hablamos de que es una mezcla homogénea? Porque en este caso el bronce está formado o lo componen lo que es el zinc y el estaño. Y ahora nosotros al observar esta imagen de aquí, a ver, vamos a aplicar zoom, por ejemplo, si nosotros aplicamos zoom a esta imagen, por ejemplo, por más que nos acercamos, no vamos a poder diferenciar lo que es el zinc o lo que es el estaño. De igual manera, si nosotros nos acercamos aquí al acero, no vamos a poder diferenciar lo que es lo que es el hierro o lo que es el carbono. A ver, un segundo. Otro ejemplo aquí vamos a tener en estado sólido también, por ejemplo, de repente es el agua azucarada. El azúcar, o también podemos tener el azúcar o la sal, que son cristales. En este caso, al mezclarlo con otro componente, por ejemplo, como es en el agua, van a formar una sola fase. Miren, aquí tenemos los cristales de azúcar o los cristales de sal. Al unirse o al mezclarse, no se van a poder distinguir. Por ejemplo, aquí en este recipiente, miren, acá hay una mezcla de agua con sal. No puedes diferenciar sus componentes, ¿no? O sea, no puedes diferenciar dónde está la sal o dónde está el agua. Tú solo ves una sola fase que dices es agua con sal. De igual manera, el agua con azúcar. O sea, no se puede diferenciar, no se distinguen los diferentes tipos de componentes. En estado líquido, por ejemplo, acá tenemos lo que es el alcohol, el agua con alcohol. El agua con alcohol forman de igual manera una mezcla homogénea y no se van a distinguir los distintos tipos de fase, forman una sola fase. Y no vas a poder distinguir los componentes como el agua y el alcohol. Tú dices, aquí está el agua o aquí está el alcohol. No lo puedes diferenciar. Por ejemplo, también tenemos los vinagres, que los vinagres también son una mezcla como de aceite con agua y alcohol. Y de igual manera, no se puede distinguir cada uno de sus componentes. O por ejemplo, la gaseosa. La gaseosa de igual manera es una mezcla de agua, colorantes y gas. Es una mezcla de un líquido con un gas. Entonces, no podemos observar o diferenciar esos componentes, ¿no? Por eso hablamos de mezclas homogéneas, porque presentan una sola fase. De igual manera, hay mezclas en estado gaseoso, por ejemplo, el aire que nosotros respiramos o la neblina, miren. Por ejemplo, la neblina es una mezcla entre, entre el aire, el gas que nos rodea y, por ejemplo, también líquido. Por ejemplo, si nosotros hemos estado en lugares como la sierra, altas temperaturas, donde baja harta neblina, vamos a ver que esa neblina es como húmeda, esa neblina humedece. ¿Por qué? Porque es una mezcla del aire con ciertas partículas o pequeñas gotas de agua. De esa manera podemos ver que es una mezcla de esta manera, ¿no? Donde no diferenciamos dónde esté el aire o dónde está en el agua, sino que están en una sola, o están unidos de una sola manera y no se distinguen diferentes fases. Ahora vamos a ver lo que es la mezcla homogénea, que es todo lo contrario. En las mezclas heterogéneas es lo mismo, está formada por dos o más sustancias,
pero que en este caso van a presentar diferentes tipos de fase y se puede distinguir o se puede diferenciar sus componentes o las sustancias que se han unido para formar esta mezcla. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el agua y el aceite, van a formar dos fases. Miren, se puede diferenciar dónde está el aceite y dónde está el agua. Si nosotros, si de igual manera hacemos zoom en las imágenes que están aquí, por ejemplo, una ensalada, vamos a poder diferenciar cada uno de sus componentes o de las sustancias que se han unido para formarla. El aire con el polvo, ¿no? En el aire con el polvo sí podemos diferenciar lo que es sus componentes o las sustancias que lo forman. De igual manera aquí está nuevamente el agua con aceite, el agua con arena, el oxígeno con la harina. Por aquí tenemos, por ejemplo, el azufre con limaduras de hierro. También es un tipo de mezcla heterogénea, donde si queremos separar, por ejemplo, el azufre con la limadura de hierro, ponemos un imán y ahí podemos separarlo. Este es un experimento muy interesante también, que si no estuviéramos en estas condiciones de aislamiento, sería bueno de repente por ahí realizarlo. Miren, acá tenemos un chocolate con pasas, se puede distinguir o diferenciar el chocolate de las pasas. Aquí el aire con hollín. Cuando hablamos del aire con hollín, hablamos del aire con partículas de ceniza o con pequeñas partículas de carbono también. El agua con la gasolina. Miren, acá también se van a formar distintas fases. Entonces, ya tenemos lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿no? Y vemos estas diferencias que hay entre ellas. Ahora vamos a ver algunas características entonces para reforzar lo que son las mezclas y vamos a ver después lo que son las diferencias entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Para empezar, miren, vamos a ver que las mezclas tienen algunas características de que las diferencian de las combinaciones entre lo que son los compuestos. Estas son la primera, que son sustancias, que las sustancias que la forman van a participar en cantidades variables. Como les dije en la primera diapositiva, se van a encontrar en porcentajes o cantidades que se van a diferenciar. Por ejemplo, una mezcla de agua con alcohol, vamos a tener, por ejemplo, posiblemente en algunos casos más porcentaje de agua, en otros más porcentaje de alcohol. Y de ahí es donde sale la pureza. Por ejemplo, tenemos alcohol al 90%, al 70%, al 50%. Y esto depende de cuándo es la cantidad del alcohol sea mayor o cuándo la cantidad de agua sea mayor. Mientras más sea la cantidad de alcohol, va a ser mayor su porcentaje, ¿no? Y si es más la cantidad de agua, pues va a ser menos el porcentaje de este alcohol. Por eso decía que se encuentran en cantidades variables. El otro punto es que las sustancias que lo forman pueden separarse mediante procesos físicos. O sea, las sustancias que conforman lo que es una mezcla pueden separarse por procesos físicos. En algún momento ya más adelante lo hablaremos, procesos como son la destilación, que son la ebullición, el centrifugado, que son tipo de procesos físicos por los cuales se puede separar lo que son unas mezclas. ¿Qué más? Cada una de las partes o sustancias o componentes de una mezcla van a conservar sus propiedades, van a conservar las propiedades que tienen esta. Por ejemplo, una mezcla de agua con azúcar o de agua con sal van a conservar el agua sus propiedades, la sal también sus propiedades. Y si queremos separarla, por ejemplo, ¿cómo hacemos para separar, por ejemplo, una mezcla de agua con sal o de agua con azúcar? Un método muy práctico de usarlo es, por ejemplo, por ebullición. Ponemos el agua con sal o el agua con azúcar a hervir y vamos a ver a calentar, y vamos a ver que en algún momento el agua va a empezar a hervir y se va a evaporar. Y va a llegar algún momento que se va a evaporar todo el agua y solamente nos va a quedar la sal o el azúcar.
Y de esa manera, de igual manera, se están conservando lo que son cada uno los componentes. Estamos obteniendo los componentes tanto del agua como del azúcar. Y ellos también están conservando sus propiedades. Ahora vamos a ver algunas diferencias que hay entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Por ejemplo, ya dijimos que las mezclas homogéneas, las sustancias que lo componen están distribuidas uniformemente. ¿Qué quiere decir esto que están distribuidas uniformemente, perdón, que forman una sola fase? Por ejemplo, teníamos la mezcla de agua con alcohol o la del acero. Están distribuidas uniformemente, no podemos distinguir cada una de las sustancias que lo forman. Y ahí está la otra característica, no se puede distinguir sus componentes a simple vista, no se puede distinguir. En cambio, por ejemplo, en las mezclas heterogéneas vemos que sus componentes se encuentran distribuidos sus componentes no se encuentran distribuidos uniformemente. Y es por eso que nosotros podemos observar las diferentes fases que hay y podemos distinguir cada uno de los componentes que lo forman a simple vista. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos que sus componentes en una solución se conocen como soluto o como solvente. Por ejemplo, en el caso de agua con azúcar, tenemos que el soluto sería el azúcar y el solvente sería el agua. Y de igual manera, cuando hablamos del acero, de igual manera, cuando vemos el acero que estaba formado por hierro y carbono, vamos a ver que uno se va a encontrar en mayor porcentaje y otro se va a encontrar en menor porcentaje. El que se encuentre en mayor porcentaje va a ser el solvente y el que se encuentra en menor porcentaje va a ser el soluto. De igual manera, en el bronce, por ejemplo, en el bronce que está formado por zinc y estaño, vamos a ver que uno de los dos se va a encontrar en mayor porcentaje y otro en menor porcentaje. Y repito, al que tiene mayor porcentaje se le va a conocer como solvente y al que se encuentra en menor porcentaje soluto. Por ejemplo, en el caso de que tenemos un alcohol al 90%, vamos a tener que en este caso el solvente sería el alcohol y el soluto sería el agua. ¿Por qué? Porque el alcohol se encuentra en mayor porcentaje y el agua en menor porcentaje. Entonces recordemos eso, que en las mezclas homogéneas vamos a tener que sus componentes se les conoce como soluto y solvente. Solvente el que se encuentra en mayor porcentaje y soluto el que se encuentra en un menor porcentaje. Y en la mezcla heterogénea vamos a ver que sus propiedades están relacionadas con los elementos que los constituyen químicamente. Cada uno de sus componentes van a formar o van a darle las propiedades generales en sí a esa mezcla. Y bien, de esta manera acabamos o finalizamos el tema que es clasificación de la materia. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho, nos estamos viendo.